Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Ecos del Pasado, ese refugio donde las vidas más extraordinarias de la humanidad cobran vida para acompañarte en tus momentos de tranquilidad y reflexión. Soy tu anfitrión, y si es la primera vez que nos acompañas, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like si esta historia toca tu alma. Cada muestra de apoyo nos permite seguir rescatando estas vidas fascinantes que han forjado el mundo que conocemos. Ponte cómodo, relájate y prepárate para viajar a la Francia medieval del siglo XV, a una época donde una joven campesina analfabeta estaba destinada a cambiar el curso de la historia europea. Esta noche conoceremos la vida de la mujer que escuchó voces divinas, que convenció a un rey, que salvó una nación y que murió en la hoguera antes de cumplir los 20 años. Esta es la historia de Juana de Arco, la doncella de Orleans, la pastora que se convirtió en guerrera, la santa que fue quemada como hereje. Una historia de fe inquebrantable, valor sobrehumano, misión divina y una traición que la llevó desde la gloria militar hasta las llamas de la Inquisición. Una niña en la Francia devastada. Nuestra historia comienza alrededor del año 1412, en Domremy, una pequeña aldea en la región de Lorena, en la frontera oriental de Francia. Allí nació Jeanne d'Arc, en una familia campesina humilde pero respetada en su comunidad. Su padre, Jacques d'Arc, era un labrador próspero que además servía como decano de la aldea, una posición de cierta responsabilidad local. Su madre, Isabelle Romee, era una mujer devota que había hecho una peregrinación a Roma, de donde provenía su sobrenombre. Era ella quien transmitiría a Juana esa religiosidad profunda que marcaría toda su vida. Los d'Arc tenían 4 hijos más, Jacquemin, Pierre, Jean y Catherine, en una familia unida por el trabajo duro y la fe cristiana. Juana creció en una época terrible para Francia. El país estaba desgarrado por la Guerra de los 100 años contra Inglaterra, un conflicto que había comenzado en 1337 y que parecía no tener fin. Peor aún, Francia sufría una guerra civil entre Armagnacs y Borgoñones, facciones que luchaban por el control del reino mientras los ingleses aprovechaban la división francesa. La situación se había vuelto desesperada después de la batalla de Azincourt en 1415, donde la flor de la caballería francesa había sido masacrada por los arqueros ingleses. El rey Carlos VI, conocido como el Loco por sus episodios de demencia, había firmado el humillante Tratado de Troyes en 1420, que desheredaba a su propio hijo y entregaba Francia a Enrique V de Inglaterra. Para una niña campesina como Juana, estas calamidades nacionales se traducían en miseria cotidiana. Domremy había sido saqueado varias veces por tropas de ambos bandos. Las cosechas se perdían, los animales eran robados, las casas ardían. La familia d'Arc había tenido que refugiarse en la ciudad fortificada de Neufchâteau durante algunos de los ataques más violentos. Juana era una niña típica de su época, analfabeta pero inteligente, trabajadora pero soñadora, profundamente religiosa pero también práctica. Ayudaba a su madre en las tareas domésticas, cuidaba los animales familiares, filaba lana y ocasionalmente pastoreaba el ganado. No era diferente de miles de otras campesinas francesas, excepto por una característica que la distinguía: su religiosidad era extraordinaria incluso para los estándares medievales. Desde muy pequeña, Juana mostraba una devoción que impresionaba a todos los que la conocían. Pasaba horas rezando en la iglesia del pueblo, se confesaba frecuentemente, ayunaba más de lo necesario. Sus hermanos la molestaban llamándola la santa, pero había algo en su fervor religioso que era genuino y conmovedor. La iglesia de Domremy estaba dedicada a San Remigio, el obispo que había bautizado a Clodoveo, el primer rey cristiano de Francia. Para Juana, esta conexión histórica entre su aldea y los orígenes cristianos de Francia adquiriría un significado profético años después. También había una capilla a Nuestra Señora de Vermont, donde Juana acudía frecuentemente a rezar. Sus vecinos recordarían después que Juana era una niña excepcional no solo por su religiosidad, sino también por su carácter. Era compasiva con los pobres,
valiente ante el peligro, y tenía una autoridad natural que se manifestaba incluso en los juegos infantiles. Cuando jugaba con otros niños, ella naturalmente asumía el liderazgo, organizando actividades y resolviendo disputas. Las primeras voces, el llamado divino. Cuando Juana tenía aproximadamente 13 años, en el verano de 1425, experimentó la primera de las visiones que cambiarían su vida para siempre. Según su propio testimonio posterior, estaba en el huerto de su padre, cerca del mediodía, cuando vio una gran luz y escuchó una voz que le hablaba desde el lado derecho, hacia la iglesia. La voz se identificó como el arcángel Miguel, el guerrero celestial que había expulsado a Lucifer del paraíso. Miguel le dijo a Juana que Dios había elegido para ella una misión especial, debía ir a Francia, levantar el sitio de Orleans, y llevar al delfín Carlos a Reims para que fuera coronado como rey legítimo de Francia. Al principio, Juana creyó que estaba soñando o que su mente le jugaba una mala pasada. Era una niña campesina analfabeta de una aldea perdida en Lorena. ¿Cómo podía Dios pedirle que influyera en los destinos de reinos y reyes? Pero las voces regresaron, día tras día, con el mismo mensaje insistente. Pronto, el arcángel Miguel fue acompañado por otras dos figuras celestiales, Santa Margarita de Antioquía y Santa Catalina de Alejandría, ambas vírgenes mártires que habían muerto por su fe. Estas santas se convirtieron en las consejeras espirituales de Juana, guiándola no solo en su misión política sino también en su vida personal. Las conversaciones con sus voces se volvieron cada vez más específicas y detalladas. Le explicaron la situación política de Francia, le describieron las batallas que tendría que librar, le advirtieron sobre las traiciones que enfrentaría. Juana desarrolló una relación íntima con estas presencias celestiales, consultándolas sobre todos los aspectos de su vida. Durante casi 4 años, Juana mantuvo en secreto estas experiencias místicas. Solo se confesó con su párroco, quien inicialmente pensó que eran fantasías de una adolescente demasiado religiosa. Pero la insistencia y la coherencia de las visiones de Juana gradualmente lo convencieron de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Las voces le explicaron que su misión tenía urgencia. Orleans, la última gran ciudad del centro de Francia que resistía a los ingleses, estaba bajo sitio desde octubre de 1428. Si caía, toda Francia quedaría en manos enemigas. Carlos, el delfín legítimo, no había sido coronado y su autoridad era cuestionada. Solo ella podía salvar el reino. Para una muchacha de 16 años, la magnitud de la tarea era abrumadora. Pero las voces fueron claras, Dios la había elegido precisamente porque era una muchacha humilde y pura. Su virginidad, su pobreza y su analfabetismo eran ventajas, no obstáculos. Sería el instrumento perfecto de la voluntad divina porque no tenía ambiciones personales. Las voces también le dieron instrucciones muy específicas sobre cómo proceder. Debía ir primero a Vaucouleurs, donde el capitán Robert de Baudricourt comandaba la guarnición real más cercana. Él la ayudaría a llegar hasta el delfín en Chinon. Juana tendría que convencer a una serie de hombres poderosos y escépticos de que una campesina adolescente había sido elegida por Dios para salvar Francia. El despertar de una misión, los primeros pasos. En mayo de 1428, cuando Juana tenía 16 años, sus voces se volvieron más insistentes. Ya no podía postergar más su misión. Francia estaba al borde del colapso total, y cada día de retraso significaba más sufrimiento para su pueblo. Juana tomó una decisión que requería un valor extraordinario, revelaría su secreto y comenzaría a actuar. Su primer confidente fue Durand Lassois, un primo de su madre que vivía en Bureil-le-Petit, cerca de Vaucouleurs. Juana le pidió que la llevara a la ciudad, fingiendo que quería visitar a su prima que acababa de dar a luz. Durand, que conocía bien el carácter excepcional de Juana, accedió sin sospechar sus verdaderos motivos. En Vaucouleurs, Juana se presentó ante Robert de Baudricourt, un soldado veterano curtido en muchas batallas. Su petición era tan extraordinaria que Baudricourt inicialmente pensó que la muchacha estaba loca, quería que él le diera una escolta para ir al delfín y anunciarle que Dios la había enviado para salvarlo.
Baudricourt la rechazó bruscamente y le dijo a Durand que llevara a la muchacha de vuelta a su aldea y le diera una buena paliza para que se le quitaran las fantasías. Pero Juana no se desanimó. Regresó a Domremy, pero solo para prepararse mejor para un segundo intento. Durante los meses siguientes, Juana comenzó a hablar más abiertamente sobre su misión. Sus padres estaban aterrorizados. En una época de guerra y superstición, las visiones místicas podían ser interpretadas como brujería, un crimen que se castigaba con la hoguera. Su padre Jack tuvo pesadillas en las que veía a Juana marchando con soldados, y amenazó con ahogarla antes que permitir tal deshonra. Pero otros comenzaron a creerle. El párroco de Domremy, después de observar la transformación espiritual de Juana durante años, se convenció de que sus visiones eran auténticas. Algunos vecinos notaron que Juana parecía saber cosas que una campesina no debería conocer, detalles sobre batallas lejanas, movimientos de ejércitos, intrigas cortesanas. En enero de 1429, Juana regresó a Vaucouleurs con una determinación que impresionó incluso a los soldados más cínicos. Esta vez no iba sola, la acompañaba Jean de Novelonpont, conocido como Jean de Metz, un joven escudero que había quedado fascinado por su convicción. Juana le había dicho: vengo ante Robert de Baudricourt para que me envíe al Delfín, porque mi señor quiere que el Delfín sea rey y tenga el reino en comenda. Su segunda entrevista con Baudricourt fue diferente. Para entonces, las noticias de Francia eran tan desesperantes que incluso un pragmático como él estaba dispuesto a considerar soluciones extraordinarias. Orleans resistía heroicamente, pero cada día se acercaba más a la rendición. Si caía, toda Francia estaría perdida. Juana hizo una predicción específica que impactó profundamente a Baudricourt. Le dijo que en Rouvray, cerca de Orleans, el ejército francés sufriría una gran derrota. Varios días después llegaron noticias confirmando exactamente lo que ella había profetizado: la batalla de los Arenques había sido un desastre para las armas francesas. Esta demostración aparente de conocimiento profético convenció a muchos de que Juana realmente tenía una conexión sobrenatural. Jean de Metz y Bertrand de Poulengy, dos escuderos de Baudricourt, se ofrecieron voluntariamente para escoltarla hasta Chinon. Incluso algunos soldados comenzaron a contribuir dinero para equiparla adecuadamente. El viaje a Chinon, a través de la Francia enemiga. En febrero de 1429, Robert de Baudricourt finalmente cedió ante la presión popular y la insistencia de Juana. Le proporcionó una pequeña escolta y la autorizó oficialmente para viajar hasta el Delfín. Era un viaje peligrosísimo, más de 400 kilómetros a través de territorio controlado por ingleses y borgoñones, donde una partida de realistas podía ser capturada y ejecutada. Para el viaje, Juana adoptó por primera vez vestimenta masculina: calzas, jubón, botas, espuelas y una espada corta. No era solo por practicidad o seguridad, sus voces le habían ordenado específicamente que vistiera como hombre durante su misión militar. Era una transgresión grave de las normas sociales medievales, pero Juana estaba convencida de que obedecía un mandato divino. La partida de Vaucouleurs se convirtió en una pequeña ceremonia. Los habitantes del pueblo se habían reunido para despedir a la muchacha que había prometido salvar Francia. Muchos lloraban, no sabían si la volverían a ver viva. Juana los tranquilizó con palabras proféticas: no teman, porque esta es mi vocación. Mis hermanos del paraíso me han dicho lo que debo hacer. El grupo que acompañaba a Juana incluía a Jean de Metz, Bertrand de Poulengy, sus sirvientes Julien y Jean de Honecourt, y el mensajero real Colette de Vienne. Viajaron principalmente de noche para evitar las patrullas enemigas, durmiendo en bosques o en casas de campesinos simpatizantes de la causa real. Durante el viaje, Juana impresionó a sus compañeros con su resistencia física y su determinación mental. Cabalgaba durante horas sin quejarse, dormía vestida y armada, participaba en las vigilias nocturnas. Pero lo que más los impactaba era su serenidad. Parecía completamente segura de que Dios la protegería hasta completar su misión. El viaje duró 11 días llenos de peligros. Cruzaron ríos helados, evadieron patrullas enemigas, atravesaron bosques infestados de bandidos.
En varias ocasiones estuvieron a punto de ser capturados, pero siempre encontraron rutas de escape o refugios inesperados. Para Juana, cada escape exitoso era una confirmación de que sus voces la guiaban correctamente. Finalmente, el 6 de marzo de 1429, la pequeña partida llegó a Chinon, donde el delfín Carlos tenía su corte. El castillo de Chinon, situado en una colina sobre el río Bienne, era una de las pocas fortalezas que quedaban en manos francesas. Allí se refugiaba el gobierno legítimo de Francia, pero era un gobierno sin reino, un rey sin corona, una corte en el exilio. El encuentro con el delfín, reconociendo al rey verdadero. La llegada de Juana a Chinon causó una conmoción inmediata en la corte. Las noticias de la muchacha campesina que pretendía haber sido enviada por Dios para salvar Francia habían llegado antes que ella. Algunos cortesanos estaban intrigados, otros escépticos, muchos francamente hostiles. Una joven que vestía como hombre y afirmaba recibir revelaciones divinas podía ser fácilmente acusada de brujería. Carlos VII, el delfín, era un hombre de 26 años que había vivido toda su vida bajo la sombra de la humillación nacional. Físicamente poco impresionante, inseguro de su legitimidad debido a los rumores sobre su nacimiento, había visto cómo Francia se desmoronaba durante su minoría de edad. Era comprensible que fuera cauteloso ante las afirmaciones extraordinarias de una campesina desconocida. Los consejeros del delfín deliberaron durante días sobre si debían recibir a Juana. Algunos argumentaban que era demasiado peligroso, si resultaba ser una hechicera o una espía, podía comprometer a toda la corte. Otros sostenían que en una situación tan desesperada, Francia no podía permitirse rechazar cualquier ayuda, incluso si venía de fuentes místicas. Finalmente, se decidió poner a prueba a Juana de una manera que revelaría si realmente tenía poderes sobrenaturales. El delfín se disfrazaría mezclándose entre los cortesanos, mientras que otro noble ocuparía su lugar en el trono. Si Juana realmente era una enviada de Dios, debería ser capaz de identificar al verdadero rey sin haberlo visto jamás. La audiencia se celebró en el gran salón del castillo de Chinon la noche del 9 de marzo de 1429. Más de 300 cortesanos se habían reunido para presenciar el encuentro. El salón estaba iluminado por 50 antorchas, creando un ambiente dramático lleno de sombras danzantes. El delfín se había vestido modestamente y se había mezclado entre la multitud. Cuando Juana entró en el salón, todos los ojos se fijaron en ella. Era una muchacha de apenas 17 años, vestida con ropas de viaje masculinas, pero que llevaba con una dignidad natural que impresionó incluso a sus críticos. Sin dudar ni un momento, caminó directamente hacia donde estaba el verdadero Carlos y se arrodilló ante él. «Dios de buena vida, gentil delfín», le dijo. Carlos intentó confundirla señalando hacia el noble que ocupaba el trono, pero Juana respondió firmemente, «En nombre de Dios, gentil príncipe, vos sois él y no otro». Era una demostración aparente de conocimiento sobrenatural que electrizó a toda la corte. Pero lo que siguió fue aún más extraordinario. Juana pidió hablar en privado con el delfín y le reveló algo que lo convenció completamente de su autenticidad. Nunca se supo exactamente qué le dijo, pero los historiadores especulan que se refirió a las dudas secretas de Carlos sobre su legitimidad. O quizás le transmitió alguna información que solo podía conocer por revelación divina. Después de esta conversación privada, Carlos quedó completamente convencido. Su actitud cambió radicalmente, de escéptico cauteloso se transformó en creyente entusiasta. Ordenó que Juana fuera alojada en una torre del castillo y que se pusieran a su disposición todos los recursos necesarios para su misión. El examen en Poitiers, teólogos contra la doncella. Aunque Carlos estaba convencido de la autenticidad de Juana, sus consejeros insistieron en que fuera examinada por teólogos competentes antes de confiarle un ejército. Era una precaución necesaria. Si resultaba ser una hereje o una hechicera, toda la causa real quedaría comprometida. El examen se realizaría en Poitiers, donde residía lo que quedaba del Parlamento de París. El tribunal eclesiástico que examinó a Juana incluía a algunos de los teólogos más brillantes de Francia, Guillaume Aymery, prior de los dominicos,
Pierre de Versailles, abad de Talmont, Jacques Meledon, doctor en teología. Durante 3 semanas, estos eruditos sometieron a Juana a un interrogatorio exhaustivo sobre sus visiones, su misión y su ortodoxia religiosa. Juana defendió su caso con una habilidad que asombró a los doctores. A pesar de ser analfabeta, respondía a las preguntas teológicas más complejas con una sabiduría que parecía sobrenatural. Cuando le preguntaron por qué Dios necesitaba soldados si era todopoderoso, respondió: los hombres de armas combatirán, y Dios dará la victoria. Su respuesta más famosa llegó cuando un teólogo le dijo que si Dios quería liberar Francia, no necesitaba ejércitos. Juana replicó con lógica implacable: en nombre de Dios, los hombres de armas combatirán, y Dios les dará la victoria. Para eso he venido. Era una síntesis perfecta de fe y pragmatismo que impresionó incluso a sus examinadores más críticos. Los teólogos también investigaron su vida personal minuciosamente. Enviaron representantes a Domremy para interrogar a todos los que habían conocido a Juana desde la infancia. Querían asegurarse de que no había evidencia de brujería, herejía o comportamiento inmoral en su pasado. Los informes de Domremy fueron unánimemente favorables. Todos los vecinos confirmaron que Juana había sido una niña excepcionalmente devota, trabajadora y virtuosa. No había rumores de brujería o comportamientos extraños. Su única peculiaridad había sido una religiosidad extraordinaria que la distinguía incluso en una sociedad profundamente cristiana. Después de 3 semanas de examen intensivo, los teólogos de Poitiers dieron su veredicto: no encontraban nada herético o diabólico en Juana. Sus visiones parecían compatibles con la doctrina cristiana, su misión era claramente patriótica y religiosa, y su comportamiento personal era irreprochable. Recomendaron que se le permitiera intentar cumplir su misión. El informe de Poitiers fue crucial para la legitimidad de Juana. Tener el respaldo de los teólogos más respetados de Francia la protegía de acusaciones de herejía y le daba credibilidad religiosa. A partir de ese momento, su misión tenía sanción eclesiástica oficial. Preparándose para la guerra, la doncella se arma. Después del examen exitoso en Poitiers, Carlos autorizó oficialmente la misión militar de Juana. Se le proporcionó un armamento completo, un séquito de nobles, y autoridad para participar en las operaciones militares para levantar el sitio de Orleans. Era un momento histórico: por primera vez, una mujer recibiría comando militar en un ejército francés. Su armadura fue confeccionada especialmente por los mejores armeros de Tours. Era una armadura completa de placas, pintada de blanco y decorada con flores de lis doradas. Pesaba aproximadamente 25 kilogramos, pero Juana la llevaba con una naturalidad que asombraba a los soldados veteranos. Sus voces, decía, le daban la fuerza necesaria para soportar el peso. La cuestión del armamento de Juana se resolvió de manera que reforzó su reputación sobrenatural. Sus voces le dijeron que en la iglesia de Sainte-Catherine de Fierbois, cerca de Tours, encontraría una espada antigua enterrada detrás del altar. Cuando los emisarios fueron a buscarla, efectivamente encontraron una espada medieval cubierta de óxido que, una vez limpiada, reveló 5 cruces grabadas en la hoja. Su estandarte fue aún más importante que su espada. Era de lino blanco con flecos de seda, y mostraba la imagen de Cristo en majestad bendiciendo 2 ángeles que sostenían flores de lis. Las palabras Jesús María estaban bordadas en oro. Juana declaró que amaba su estandarte 40 veces más que su espada y que prefería llevarlo en batalla antes que cualquier arma. Se le asignó un séquito apropiado para su nueva posición: Jean de Aulon como mayordomo, Jean Pasquerel como capellán, los hermanos Pierre y Jean como pajes, y Louis de Coutes como escudero personal. También se le dieron 2 heraldos, Ambleville y Guyenne, para llevar sus mensajes oficiales. Su transformación de campesina a comandante militar fue acompañada por cambios en su estilo de vida que reflejaban su nueva posición. Vivía ahora en el castillo de Chinon, comía en la mesa real, vestía ropas costosas cuando no estaba en campaña. Pero mantenía su simplicidad fundamental, seguía prefiriendo la comida simple, dormía vestida y pasaba horas en oración.
Los preparativos militares se intensificaron durante abril de 1429. Se reunieron provisiones, se reclutaron soldados, se planificó la estrategia para romper el sitio de Orleans. Juana participaba activamente en todas estas discusiones, demostrando un conocimiento táctico que sorprendía a los comandantes experimentados. Sus voces le habían dado instrucciones específicas sobre cómo proceder. Primero debía enviar cartas a los ingleses exigiéndoles que levantaran el sitio y abandonaran Francia. Si se negaban, como era de esperar, atacaría sus fortificaciones hasta obligarlos a retirarse. La campaña debía completarse rápidamente para poder llevar al delfín a Reims para su coronación. Orleans, la ciudad heroica al borde del colapso. Mientras Juana se preparaba en Chinon, Orleans vivía sus horas más desesperadas. La ciudad había resistido el sitio inglés durante más de 6 meses, pero cada día que pasaba la situación se volvía más insostenible. Los alimentos escaseaban, las municiones se agotaban, y lo peor de todo, la moral de los defensores se desmoronaba. Orleans era estratégicamente crucial para ambos bandos. Si los ingleses la capturaban, tendrían control total del valle del Loira y podrían marchar directamente hacia el sur de Francia, donde estaban los últimos reductos de la resistencia real. Para los franceses, perder Orleans significaría el fin efectivo de la guerra y la anexión completa de Francia al reino anglo-normando. La ciudad estaba defendida por una guarnición mixta de soldados profesionales y milicias ciudadanas bajo el comando de Jean de Dunois, conocido como el Bastardo de Orleans. Dunois era un comandante competente y valiente, pero enfrentaba una situación militar imposible. Los ingleses habían construido un anillo de fortificaciones alrededor de la ciudad que impedía tanto la entrada de refuerzos como la salida de los defensores. El sitio inglés había comenzado en octubre de 1428 bajo el comando de Thomas Montacute, conde de Salisbury, uno de los mejores generales ingleses. Salisbury había planificado meticulosamente el sitio, construyendo una serie de bastillas, fortificaciones, que controlaban todos los accesos a la ciudad. Su plan era estrangular gradualmente a Orleans hasta forzar su rendición. Pero en noviembre de 1428, Salisbury fue alcanzado por una bala de cañón mientras observaba la ciudad desde una ventana del Estourelles, la fortaleza que controlaba el puente sobre el Loira. Su muerte fue un golpe devastador para los ingleses, pero su sucesor, William de la Pole, conde de Suffolk, continuó el sitio con la misma determinación. Para abril de 1429, la situación en Orleans era verdaderamente crítica. Los habitantes habían consumido todas las reservas de alimentos, incluyendo caballos, perros y ratas. Las enfermedades se extendían por las calles hacinadas. Muchos ciudadanos habían comenzado a hablar de rendición como la única alternativa a la muerte por hambre. Pero entonces llegaron rumores extraordinarios. Una doncella enviada por Dios había convencido al delfín de que podía salvar la ciudad. Al principio, pocos creyeron estas historias. Parecía imposible que una campesina pudiera lograr lo que los mejores generales franceses habían fallado en conseguir durante 6 meses. Sin embargo, la mera posibilidad de auxilio reanimó los espíritus de los orleaneses. Jean de Dunois, aunque escéptico sobre las afirmaciones sobrenaturales de Juana, entendía el valor psicológico de la esperanza. Si la llegada de la doncella elevaba la moral de sus defensores, aumentarían significativamente las posibilidades de resistir hasta que llegaran refuerzos más sustanciales. La llegada de la doncella, Orleans recibe a su salvadora. El 29 de abril de 1429, Juana llegó finalmente a los alrededores de Orleans al frente de un convoy de suministros y refuerzos. Su llegada marcó un momento decisivo no solo para la ciudad sitiada, sino para toda la guerra de los 100 años. Era la primera vez que una mujer comandaba tropas en una operación militar importante en la historia francesa. El convoy que acompañaba a Juana incluía 400 soldados de élite, varios cañones y provisiones suficientes para aliviar temporalmente el hambre en la ciudad. Pero más importante que los suministros materiales era el impacto psicológico de su presencia. Los soldados franceses,
que habían sufrido derrotas humillantes durante décadas, finalmente tenían un líder en quien creían completamente. Sin embargo, la entrada en Orleans presentaba un problema táctico complejo. Los ingleses controlaban todos los accesos principales a la ciudad, especialmente el Estourelles, la fortaleza que dominaba el puente sobre el Loira. Jean de Dunois había salido a encontrar a Juana con un plan para entrar por el lado norte de la ciudad, evitando las fortificaciones inglesas más fuertes. Juana se opuso rotundamente a esta estrategia indirecta. Sus voces le habían dicho que debía entrar en Orleans abiertamente, demostrando que no temía a los ingleses. En nombre de Dios, declaró con esa autoridad sobrenatural que ya empezaba a caracterizarla, entraremos por donde el Señor quiera que entremos. La discusión se prolongó durante horas. Los comandantes militares, hombres curtidos en décadas de guerra, no podían creer que una campesina de 17 años les estuviera dando lecciones de estrategia. Pero había algo en la convicción absoluta de Juana, en la claridad diamantina de su certeza, que comenzaba a sembrar dudas en sus corazones endurecidos por la desesperanza. Finalmente, un milagro meteorológico vino a resolver el dilema. El viento, que durante días había soplado contra los franceses impidiendo que sus barcos navegaran río arriba hacia Orleans, cambió súbitamente de dirección. Era como si las fuerzas mismas de la naturaleza estuvieran conspirando a favor de la doncella. Los barcos franceses pudieron entonces navegar directamente hacia la ciudad sitiada, llevando los suministros tan desesperadamente necesarios y, más importante aún, llevando a Juana de Arco. El 29 de abril de 1429, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, la figura de la doncella apareció en las murallas de Orleans. El milagro de la esperanza. Lo que sucedió a continuación desafía toda explicación racional. Los habitantes de Orleans, que habían soportado meses de sitio, hambre y desesperación, salieron en masa a recibir a esta joven desconocida. Hombres endurecidos por la guerra lloraban abiertamente. Mujeres se arrodillaban y besaban sus vestiduras. Niños corrían a su lado gritando su nombre como si fuera una santa. Juana cabalgaba por las calles antorchas en alto, su armadura reluciendo bajo la luz de las llamas, su estandarte blanco ondeando al viento nocturno. No era solo una guerrera lo que había llegado a Orleans, era la esperanza misma hecha carne, la fe convertida en acero, la certeza divina marchando por calles empedradas hacia un destino que parecía escrito por los ángeles. Esa misma noche, Juana dictó una carta a los comandantes ingleses. Recordemos que ella no sabía escribir, así que sus palabras fueron transcritas por un escriba, pero el fuego que las animaba era enteramente suyo. Vosotros, ingleses, que no tenéis derecho alguno en este reino de Francia, el Rey del cielo os ordena y os manda, por mí, Juana la doncella, que abandonéis vuestras fortalezas y volváis a vuestro país. Si no lo hacéis, haré tal estrépito que eternamente será recordado. Las palabras parecían cargadas de una autoridad que trascendía la edad y la condición de quien las pronunciaba. Los mensajeros ingleses que recibieron la carta reportaron más tarde que sintieron un escalofrío inexplicable al leerla, como si las palabras mismas estuvieran impregnadas de un poder sobrenatural. La tormenta antes de la batalla. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión eléctrica. Juana inspeccionó las defensas de la ciudad, habló con los soldados, visitó las iglesias para orar. En cada lugar donde aparecía, sucedía lo mismo, una transformación inexplicable se operaba en las personas. La desesperanza se convertía en esperanza, el miedo en valentía, la duda en fe ciega. Los comandantes ingleses, por su parte, estaban desconcertados. Durante meses habían mantenido un sitio férreo sobre Orleans, y ahora sentían como si algo fundamental hubiera cambiado en el aire mismo. Sus soldados reportaban sueños extraños, visiones inquietantes. Algunos juraban haber visto una figura luminosa caminando por las murallas francesas durante la noche. El 4 de mayo de 1429, Juana tomó la decisión que cambiaría el curso de la guerra. A pesar de las protestas de los comandantes más experimentados, ordenó un ataque directo contra el Estourelles, la fortaleza más poderosa del sistema defensivo inglés.
Era, según todos los cálculos militares convencionales, un acto de locura suicida. Pero Juana no consultaba los manuales de guerra escritos por hombres. Ella escuchaba voces que ningún otro oído podía percibir, seguía estrategias dictadas por santos que habían muerto siglos atrás, obedecía órdenes que llegaban directamente del trono celestial. El asalto al Estourelles. El amanecer del 7 de mayo trajo consigo una de las jornadas más extraordinarias en la historia militar europea. Juana, vestida con su armadura blanca y blandiendo su estandarte, lideró personalmente el asalto contra el Estourelles. Era una fortaleza que había resistido todos los ataques anteriores, una estructura de piedra que parecía tan eterna como las montañas. Los arqueros ingleses lanzaron una lluvia de flechas que oscureció el cielo matutino. Juana avanzaba entre ellas como si fuera intocable, como si un escudo invisible la protegiera. De repente, una flecha le atravesó el hombro, penetrando entre las placas de su armadura. El dolor debe haber sido insoportable. La sangre manchó su armadura blanca. Por un momento, la terrible posibilidad de que la doncella fuera, después de todo, mortal como cualquier otro ser humano, pareció apoderarse del campo de batalla. Pero entonces sucedió algo que los cronistas de la época describieron como un milagro. Juana, sangrando pero sin perder la composición, arrancó la flecha de su propio hombro. En lugar de retirarse para curarse, tomó su estandarte con la mano libre y gritó con una voz que resonó por todo el campo de batalla. El lugar será tomado. Dios lo quiere. La caída de lo imposible. Lo que siguió desafía toda explicación táctica. Los soldados franceses, inspirados por el valor sobrehumano de su comandante herida, se lanzaron contra el Estourelles con una ferocidad que parecía alimentada por fuerzas celestiales. Escalaron muros que habían sido considerados inescalables, rompieron puertas que habían resistido arietes más poderosos, vencieron a defensores que eran superiores en número y posición. Los ingleses, por primera vez en décadas, sintieron algo que habían olvidado: miedo. No era solo el miedo a la muerte en batalla, sino algo más profundo y primordial. Era el terror de enfrentarse a fuerzas que escapaban a su comprensión, la angustia de luchar no solo contra ejércitos mortales sino contra la voluntad misma del cielo. Cuando el Estourelles finalmente cayó ese atardecer, no fue solo una fortaleza lo que se derrumbó. Era todo un mito el que se desmoronaba entre las piedras. El mito de la invencibilidad inglesa, la leyenda de que Francia estaba condenada a la derrota, la certeza de que Dios había abandonado a los franceses. El sitio de Orleans había terminado. Después de más de 200 días de asedio, la ciudad estaba libre. Los ingleses se retiraron en la noche como sombras derrotadas, dejando atrás no solo sus posiciones sino una parte fundamental de su moral y su confianza. La doncella triunfante. Esa noche, Orleans celebró como no había celebrado en décadas. Las campanas de todas las iglesias repicaron hasta el amanecer. Los ciudadanos llenaron las calles cantando canciones que hablaban de milagros y de liberación divina. Y en el centro de toda esa alegría desbordante estaba Juana, todavía sangrando por su herida, pero con los ojos brillando con una luz que parecía reflejar las estrellas mismas. Había logrado lo imposible. Una campesina analfabeta de 17 años había quebrado un sitio que los mejores generales franceses habían considerado inexpugnable. Había devuelto la esperanza a una nación que había perdido la fe en sí misma. Había demostrado que a veces, solo a veces, las voces que hablan en el corazón de los elegidos son más poderosas que todos los cálculos de la razón humana. Pero esto era solo el comienzo. La liberación de Orleans era apenas el primer acto de un drama que llevaría a Juana desde el triunfo más absoluto hasta la tragedia más desgarradora. Porque el mundo nunca perdona fácilmente a quienes demuestran que lo imposible es posible, que los milagros pueden suceder, que Dios aún camina entre los hombres. La doncella de Orleans había nacido. Ahora faltaba ver si Francia y el mundo estaban preparados para lo que eso significaba. El camino hacia Reims. Con Orleans liberada, Juana se enfrentó al siguiente capítulo de su misión divina: llevar al delfín Carlos a Reims para su coronación como rey legítimo de Francia.
Pero el camino hacia la catedral sagrada estaba sembrado de fortalezas inglesas, cada una de ellas un desafío aparentemente insuperable. La estrategia militar convencional habría dictado un avance lento y cauteloso, asegurando las líneas de suministro, evitando enfrentamientos directos con fuerzas superiores. Pero Juana no seguía los manuales escritos por generales mortales. Sus órdenes venían de una autoridad más alta, y esas órdenes eran claras: avanzar rápido, atacar sin dudar, confiar en que la providencia allanaría el camino. La campaña del milagro. El 11 de junio de 1429, apenas un mes después de la liberación de Orleans, Juana se presentó ante las murallas de Jargeau, una fortaleza que custodiaba Suffolk, uno de los comandantes ingleses más temidos de Francia. La ciudad había sido considerada inexpugnable, protegida por torres macizas y defendida por veteranos de Azincourt que habían sembrado el terror por toda la región durante años. Juana estudió las defensas con esos ojos que parecían ver más allá de lo que era visible para los mortales comunes. No veía solo piedra y hierro, veía el miedo que comenzaba a crecer en los corazones de los defensores, la duda que carcomía su confianza, la certeza creciente de que luchaban contra fuerzas que escapaban a su comprensión. «Atacaremos al amanecer», anunció simplemente. Los comandantes franceses la miraron con incredulidad. Jargeau requería un sitio de semanas, tal vez meses. Pero ya habían aprendido que contradecir a la doncella era inútil. Había algo en su voz, en la tranquila certeza de sus palabras, que hacía que la resistencia se desvaneciera como niebla al sol. El asalto comenzó con las primeras luces del alba. Juana lideró personalmente el ataque, su armadura blanca brillando como un faro entre el caos de la batalla. Los arqueros ingleses lanzaron sus flechas, pero parecía como si la doncella estuviera protegida por un escudo invisible. Las flechas pasaban a su lado sin tocarla, como si el aire mismo las desviara de su curso. Durante el asalto, una piedra lanzada desde las murallas golpeó directamente el yelmo de Juana, derribándola al suelo. Por un momento terrible, el avance francés se detuvo. ¿Había caído la doncella? ¿Se había roto el hechizo que la protegía? Pero Juana se incorporó inmediatamente, sacudiéndose como si la piedra hubiera sido apenas una gota de lluvia. «Arriba, amigos míos», gritó con una voz que resonó por todo el campo de batalla. «Nuestro Señor ha condenado a los ingleses. Serán nuestros antes de la noche». Y así fue. Jargeau cayó ese mismo día. Suffolk, el temible comandante que había aterrorizado Francia durante años, fue capturado. Los soldados ingleses que habían considerado la fortaleza como su refugio seguro huyeron en desorden, susurrando entre ellos sobre la bruja que parecía inmune a las armas mortales. Meunsur-Loire, la velocidad del rayo. 3 días después, sin dar tiempo a los ingleses para reorganizarse o enviar refuerzos, Juana apareció ante Meunsur-Loire. La guarnición inglesa, aterrorizada por las noticias de Jargeau, apenas ofreció resistencia. Al ver las banderas francesas acercándose con la doncella a la cabeza, muchos defensores simplemente abandonaron sus posiciones y huyeron durante la noche. Era como si el nombre mismo de Juana de Arco se hubiera convertido en un arma más poderosa que cualquier catapulta o ariete. El terror psicológico que inspiraba en los ingleses era tan devastador como sus victorias militares. Los soldados que habían luchado sin miedo contra los mejores caballeros franceses durante décadas ahora temblaban al escuchar el nombre de una campesina de 17 años. Beaugency, el dominio completo. Para el 17 de junio, las fuerzas de Juana llegaron a Beaugency, la última fortaleza importante que bloqueaba el camino hacia Reims. Los defensores ingleses, viendo la aproximación de la doncella, enviaron mensajeros rogando condiciones para la rendición. Era un momento sin precedentes en la Guerra de los 100 años. Los ingleses, que durante décadas habían dictado términos a los franceses derrotados, ahora suplicaban clemencia. Juana, con esa magnanimidad que la caracterizaba, aceptó la rendición honorable de la guarnición, permitiendo que los soldados se retiraran con sus armas y banderas. Pero el comandante inglés, al entregar las llaves de la ciudad, pronunció palabras que se grabarían en la memoria de todos los presentes:
doncella, no luchamos contra vos, sino contra el mismísimo cielo. No hay deshonra en rendirse ante la voluntad de Dios. La trampa de Patay. El éxito meteórico de Juana había alarmado profundamente al alto mando inglés. Sir John Fastolf, uno de los generales más experimentados de Inglaterra, fue enviado con refuerzos significativos para detener el avance francés antes de que pudiera llegar a Reims. Fastolf había estudiado cuidadosamente las tácticas inglesas que habían funcionado tan bien en Crécy y Azincourt: ocupar posiciones defensivas, usar arqueros de manera masiva, obligar a los franceses a atacar posiciones fortificadas donde la caballería pesada francesa sería masacrada por las flechas inglesas. Pero Juana no seguía las reglas tácticas convencionales. El 18 de junio de 1429, cuando los ejércitos se encontraron cerca del pueblo de Patay, ella tomó una decisión que desconcertó tanto a aliados como enemigos. Ordenó un ataque de caballería frontal, exactamente el tipo de táctica que había llevado a los franceses al desastre durante décadas. Sus comandantes la miraron con horror. «Doncella», le suplicó el duque de Alencon, «es una locura. Los ingleses nos masacrarán como han hecho siempre». Juana lo miró con esos ojos que parecían reflejar una luz que no pertenecía a este mundo. «Los ingleses no tendrán tiempo de preparar sus posiciones», respondió con una certeza que helaba la sangre. «Atacaremos antes de que puedan formar sus líneas». El milagro de Patay. Lo que sucedió en Patay desafía toda lógica militar. Los franceses atacaron con tal velocidad y coordinación que los ingleses fueron tomados completamente por sorpresa. No tuvieron tiempo de clavar sus estacas defensivas, de formar sus líneas de arqueros, de preparar las posiciones que habían hecho invencible su táctica durante un siglo. En menos de una hora, el ejército inglés fue completamente destruido. Más de 2000 soldados ingleses murieron, mientras que las pérdidas francesas fueron prácticamente inexistentes. Fastolf, el gran estratega, huyó del campo de batalla en una retirada tan deshonrosa que sería degradado por el mismo rey de Inglaterra. Pero lo más extraordinario no fueron las cifras de la batalla, sino lo que sucedió durante ella. Los soldados franceses reportaron más tarde que durante la carga, sintieron como si fueran llevados por una fuerza invisible, como si sus caballos volaran en lugar de galopar. Como si sus lanzas fueran guiadas por manos angelicales hacia el corazón de sus enemigos. Los ingleses supervivientes contaron una historia aún más inquietante. Juraban haber visto, durante los momentos más intensos de la batalla, una figura luminosa cabalgando junto a Juana, una presencia que irradiaba una luz cegadora y que parecía dirigir el curso mismo del combate. El camino despejado. Con la victoria de Patay, el camino hacia Reims quedó completamente despejado. En menos de 2 meses, Juana había logrado lo que los mejores generales franceses no habían conseguido en décadas: quebrar completamente el dominio militar inglés en el Valle del Loire y abrir la ruta hacia el corazón de Francia. Pero más importante que las victorias militares era la transformación que se había operado en el alma misma de Francia. Las noticias de los triunfos de la doncella corrían de pueblo en pueblo, de castillo en castillo, encendiendo una llama de esperanza que había estado apagada durante demasiados años. Los campesinos que habían vivido bajo el terror de las incursiones inglesas comenzaron a levantar la cabeza. Los nobles que habían considerado la causa francesa como perdida empezaron a reunirse bajo las banderas del Delfín. El clero, que había perdido la fe en la justicia divina, comenzó a predicar sobre el regreso de los milagros a Francia. La marcha triunfal hacia Reims. El 29 de junio de 1429, la corte del Delfín Carlos partió hacia Reims para la coronación. Era una procesión como no se había visto en Francia durante décadas. Miles de soldados marchaban con la confianza de quienes sabían que luchaban al lado de la elegida de Dios. Nobles que habían perdido sus tierras caminaban con la certeza de que pronto las recuperarían. Clérigos cantaban himnos de gratitud por el milagro que habían presenciado. Y en el centro de toda esa esperanza marchaba Juana, ya no la campesina temerosa que había llegado a Chinon meses atrás, sino la doncella de Orleans, la liberadora de Francia.
la Virgen guerrera que había demostrado que Dios aún extendía su mano protectora sobre sus elegidos. El viaje hacia Reims se convirtió en una marcha triunfal. Ciudad tras ciudad abría sus puertas a la aproximación de la doncella. Troyes, que había resistido un breve sitio, se rindió cuando Juana apareció ante sus murallas. Châlons-en-Champagne recibió a la procesión con campanas y flores. Era como si toda Francia hubiera despertado de una pesadilla de 100 años y finalmente recordara quién era y de dónde venía. La coronación sagrada. El 17 de julio de 1429, en la Catedral de Reims, se celebró una ceremonia que cambiaría para siempre el curso de la historia europea. Carlos, el delfín dudoso que había recibido a Juana con escepticismo en Chinon, fue coronado como Carlos VII, rey de Francia. En presencia de los pares del reino y bajo la mirada vigilante de la doncella que había hecho posible este milagro. Juana estaba de pie junto al altar, sosteniendo su estandarte blanco, mientras el arzobispo colocaba la corona sagrada sobre la cabeza de Carlos. En ese momento, según los cronistas presentes, una luz dorada pareció llenar toda la catedral, como si el mismo cielo estuviera bendiciendo la ceremonia. Cuando el rey se volvió hacia ella después de la coronación, Juana se arrodilló y, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pronunció las palabras que resumían toda su misión: «Gentil rey, ahora se ha cumplido el deseo de Dios, que quería que viniera a levantar el sitio de Orleans y a conduciros a esta ciudad de Reims para recibir vuestra sagrada coronación, mostrando así que sois el verdadero rey y aquel a quien debe pertenecer el reino de Francia». Era el momento de gloria suprema. La campesina analfabeta de Domremy había cumplido la misión que las voces celestiales le habían encomendado. Francia tenía un rey legítimamente coronado, los ingleses habían sido expulsados del Valle del Loire, y la esperanza había regresado a una nación que había perdido la fe en sí misma. Pero en el preciso momento de su mayor triunfo, Juana experimentó una premonición que helaría su sangre. Mientras las campanas de Reims repicaban en celebración y los nobles franceses juraban lealtad a su rey, ella escuchó una voz diferente en su corazón, una voz que no traía promesas de victoria sino advertencias de tragedia. Su misión estaba cumplida, pero su calvario apenas comenzaba. Pausa musical de 30 segundos, cambio de tono, música más sombría. El principio del fin. Los meses que siguieron a la coronación de Reims fueron una extraña mezcla de gloria creciente y premoniciones cada vez más oscuras. Juana había cumplido la misión específica que las voces le habían encomendado: levantar el sitio de Orleans y llevar al delfín a su coronación. Pero ella, con esa intuición sobrenatural que la caracterizaba, comenzó a sentir que algo fundamental había cambiado en la naturaleza de su relación con lo divino. Las voces de San Miguel, Santa Margarita y Santa Catalina aún le hablaban, pero ahora sus mensajes eran diferentes. Ya no hablaban de victorias gloriosas y misiones triunfales. Ahora susurraban sobre sufrimiento, sobre traición, sobre un sacrificio final que sería necesario para completar la redención de Francia. La campaña frustrada. Carlos VII, ahora legítimamente coronado, quería consolidar sus ganancias mediante la diplomacia en lugar de arriesgar más batallas. Los consejeros reales, nobles cautelosos que nunca habían creído completamente en los milagros de la doncella, comenzaron a susurrar al oído del rey sobre los peligros de depender demasiado de una campesina visionaria. Juana, sin embargo, sabía que la guerra no había terminado. Los ingleses aún controlaban París y gran parte del norte de Francia. Los burgundios, aliados de Inglaterra, seguían representando una amenaza mortal para la estabilidad del reino. Su instinto le decía que era necesario mantener la presión militar mientras el enemigo estaba desmoralizado. El 8 de septiembre de 1429, Juana lideró un ataque contra París, la capital ocupada por los ingleses. Pero esta vez, algo había cambiado. La magia que había rodeado sus campañas anteriores pareció desvanecerse. El ataque falló, y peor aún, Juana fue herida por una ballesta en la pierna, una herida que le causaría dolor constante durante el resto de su breve vida. Era la primera vez que una de sus campañas terminaba en derrota clara.
Los soldados franceses, acostumbrados a seguir a una comandante aparentemente invencible, sintieron por primera vez la semilla de la duda. ¿Era posible que la doncella fuera, después de todo, mortal como cualquier otro general? El invierno de la incertidumbre. Durante el invierno de 1429 a 1430, Juana vivió en una extraña posición en la corte francesa. Era oficialmente honrada como la heroína de Francia, pero cada vez más marginada de las decisiones políticas importantes. Carlos VII, influenciado por consejeros que desconfiaban de su poder e independencia, comenzó a limitar su participación en los consejos de guerra. Era un periodo de tortura psicológica para alguien que había vivido meses de acción constante y propósito divino claro. Juana se encontraba atrapada en un mundo de intrigas cortesanas que despreciaba, rodeada de nobles que la adulaban en público pero conspiraban contra ella en privado. Durante este periodo, las voces comenzaron a hablarle con mayor frecuencia sobre su destino final. San Miguel le reveló que sería capturada antes del día de San Juan, 24 de junio, pero que no debía temer porque Dios la libraría mediante una gran victoria. Las palabras eran consoladoras, pero el tono de las voces había adquirido una cualidad elegíaca que llenaba su corazón de una tristeza inexplicable. La traición de Compiègne. En la primavera de 1430, Juana tomó la decisión que sellaría su destino. A pesar de las órdenes de permanecer en la corte, decidió partir en secreto para defender Compiègne, una ciudad sitiada por los burgundios y que representaba un punto estratégico crucial para el control del norte de Francia. Era una decisión que desafiaba tanto la autoridad real como el consejo de sus más cercanos aliados. Pero Juana no podía soportar la idea de permanecer inactiva mientras soldados franceses morían defendiendo territorio francés. Su naturaleza la impulsaba hacia la acción, hacia el cumplimiento de lo que ella percibía como su deber sagrado. El 23 de mayo de 1430, durante una salida para atacar a los sitiadores burgundios de Compiègne, Juana fue separada de sus tropas principales en la confusión de la batalla. Los burgundios, liderados por Juan de Luxemburgo, la rodearon rápidamente. Era una situación táctica desesperada, pero no diferente de muchas otras de las que había escapado milagrosamente en el pasado. Pero esta vez no hubo milagro. Esta vez no apareció ayuda celestial. Esta vez, por primera vez en su carrera militar, Juana de Arco fue derribada de su caballo y capturada por sus enemigos. El momento de su captura fue descrito por testigos como sobrenatural en su horror. Cuando Juana cayó prisionera, se dice que un grito de lamentación se elevó desde las filas francesas, un sonido tan desgarrador que incluso algunos soldados burgundios sintieron escalofríos. Era como si toda Francia hubiera gritado al mismo tiempo, como si el alma misma de la nación hubiera sido arrancada de su cuerpo. El precio de una santa. Los burgundios sabían exactamente lo que tenían entre sus manos. No era solo una prisionera de guerra lo que habían capturado, era el símbolo mismo de la resistencia francesa, la fuente de la moral que había transformado a Francia de una nación derrotada en una fuerza militar formidable. Juan de Luxemburgo inmediatamente abrió negociaciones para vender a su prisionera al mejor postor. Los ingleses, desesperados por eliminar a la mujer que había arruinado años de conquistas cuidadosamente planificadas, ofrecieron la suma astronómica de 10.000 libras tornesas por ella. Era un rescate digno de un rey, no de una campesina de 17 años. Pero había algo más en juego que dinero. Los ingleses necesitaban desacreditar a Juana no solo como líder militar, sino como figura religiosa. Si podían demostrar que era una hereje, una bruja, una enviada del diablo en lugar de Dios, podrían socavar retroactivamente todas sus victorias y restaurar su propio prestigio perdido. El abandono. Mientras Juana languideció en prisión durante los meses siguientes, esperó en vano un rescate que nunca llegó. Carlos VII, el rey que ella había puesto en el trono, no movió un dedo para salvarla. Los nobles franceses que habían celebrado sus victorias no ofrecieron ni un solo escudo para su rescate. Era la traición más cruel de todas, el abandono por parte de aquellos que más le debían. Juana había arriesgado su vida una y otra vez por Francia, había sacrificado su juventud, su inocencia,
su tranquilidad por la causa francesa. Y ahora Francia la abandonaba a su suerte en las mazmorras de sus enemigos. Durante este periodo de cautiverio, Juana experimentó la noche oscura del alma que precede al martirio. Las voces que la habían guiado durante años se volvieron silenciosas durante largos periodos, dejándola sola con sus dudas y su dolor. ¿Había sido todo una ilusión? ¿Había malinterpretado la voluntad divina? ¿Era su captura una prueba final o el signo de que había fracasado en su misión? El juicio de la fe. En noviembre de 1430, Juana fue vendida a los ingleses y transportada a Rouen, donde sería sometida al juicio más famoso y controversial de la Edad Media. Sus captores no la tratarían como una prisionera de guerra común, sino como una hereje que necesitaba ser juzgada por la Iglesia. Era una estrategia diabólicamente inteligente. Si los ingleses simplemente ejecutaban a Juana como prisionera militar, ella se convertiría en una mártir política. Pero si la Iglesia la condenaba como hereje, su memoria quedaría manchada para siempre, y todas sus victorias podrían ser atribuidas a fuerzas demoníacas en lugar de divinas. Pierre Cauchon, obispo de Beauvais y colaborador entusiasta de los ingleses, fue designado para presidir el tribunal. Era un hombre de inteligencia considerable pero de moral cuestionable, alguien que había vendido su alma a los ocupantes ingleses a cambio de poder y riqueza. El juicio que siguió sería una farsa legal de proporciones épicas, un enfrentamiento entre una campesina analfabeta de 18 años y algunos de los teólogos más brillantes de Europa. Todos ellos decididos a destruirla por cualquier medio necesario. Pero Juana enfrentaría este desafío final con la misma valentía sobrenatural que había mostrado en los campos de batalla. En las salas de juicio de Rouen, la doncella de Orleans libraría su última batalla, no con espada y armadura, sino con palabras y fe contra las fuerzas combinadas del poder político y la corrupción religiosa. Y en esa batalla final, demostraría que el coraje verdadero no radica en la ausencia de miedo, sino en hacer lo correcto incluso cuando todo está perdido, incluso cuando los cielos parecen sordos a nuestros gritos. Incluso cuando aquellos por quienes hemos luchado nos han abandonado a nuestra suerte. El Tribunal de los Lobos. El 21 de febrero de 1431 comenzó oficialmente el juicio de Juana de Arco en la capilla real del castillo de Rouen. Era un espectáculo cuidadosamente orquestado para dar la apariencia de legitimidad religiosa a lo que era, en esencia, un acto de venganza política. Pierre Cauchon había reunido un tribunal impresionante, 42 jueces, todos ellos doctores en teología o derecho canónico, representando a las universidades más prestigiosas de Europa. Contra esta formidable falange intelectual se encontraba una joven campesina de 18 años, sin educación formal, sin abogado defensor, sin más armas que su fe y su inteligencia natural. Pero desde el primer día del juicio, quedó claro que Juana no sería una víctima pasiva. Cuando Cauchon le pidió que jurara decir toda la verdad sobre todo lo que le fuera preguntado, ella respondió con una astucia que desconcertó a los jueces: no sé sobre qué me vais a interrogar. Tal vez me preguntéis cosas que no deba decir. Era una respuesta brillante que establecía inmediatamente los límites de lo que estaba dispuesta a revelar. Juana había comprendido instintivamente que el juicio era una trampa y que cada palabra que pronunciara sería torcida y usada en su contra. Las preguntas imposibles. Durante semanas, los jueces bombardearon a Juana con preguntas diseñadas para hacerla caer en contradicciones o herejías. ¿Estaba en estado de gracia? Si lo estaba, ¿cómo podía saberlo con certeza? Si no lo estaba, ¿cómo podía recibir revelaciones divinas? Era una trampa teológica perfecta. Si afirmaba estar en gracia, sería culpable de presunción, un pecado grave. Si negaba estarlo, sus revelaciones quedarían desacreditadas. Juana respondió con una sabiduría que asombró incluso a sus enemigos. Si no estoy en gracia de Dios, que Él me ponga en ella. Si estoy, que Él me mantenga en ella. Los jueces intentaron otro enfoque, la cuestión de sus voces. ¿Cómo sabía que venían de Dios y no del diablo? ¿Por qué la habían elegido a ella, una simple campesina? ¿Por qué hablaban en francés y no en latín?
Juana respondió con una mezcla de humildad y firmeza que desarmó a sus interrogadores. ¿Por qué hablarían en latín? No lo entiendo. En cuanto a por qué me eligieron, no fue por mis méritos, sino por la voluntad de Dios usar lo débil para confundir a lo fuerte. La tortura psicológica. Cuando las preguntas teológicas no lograron quebrar a Juana, los jueces recurrieron a métodos más crueles. La sometieron a sesiones de interrogatorio que duraban horas, en habitaciones frías y húmedas, con poca comida y menos descanso. Intentaron confundirla con preguntas repetitivas, contradictorias, diseñadas para agotarla mentalmente. Pero lo más cruel de todo era el aislamiento espiritual. Le negaron el acceso a misa, la privaron de la comunión, la amenazaron con la excomunión. Para una joven cuya vida había girado en torno a su fe, esta tortura espiritual era más dolorosa que cualquier sufrimiento físico. Durante este periodo, Juana experimentó momentos de duda profunda. En la soledad de su celda, encadenada y vigilada por soldados ingleses que la observaban día y noche, se preguntaba si realmente había escuchado voces divinas o si todo había sido una ilusión de su mente joven y exaltada. La tentación de la abjuración. El 24 de mayo de 1431, después de 3 meses de juicio, los jueces presentaron a Juana su veredicto final: si no se retractaba de sus errores y herejías, sería entregada al brazo secular para ser quemada viva. Le dieron una última oportunidad de salvar su vida, firmar una abjuración de sus voces y de su misión. Juana se encontraba en la plaza del cementerio de Saint-Ouen, rodeada por una multitud hostil, con una pira ya preparada para su ejecución. El miedo a las llamas, el deseo natural de vivir, la terrible soledad de verse abandonada por todos aquellos por quienes había luchado, todo conspiró para quebrar su resistencia. En un momento de debilidad humana completamente comprensible, Juana firmó la abjuración. Era un documento que negaba la validez de sus voces, que admitía haber sido engañada por demonios, que renunciaba a todo lo que había dado sentido a su vida. El alivio de escapar de las llamas fue inmediatamente reemplazado por una agonía espiritual aún más terrible. Había traicionado todo en lo que creía, había negado a las voces que la habían guiado, había declarado que su misión sagrada había sido obra del diablo. La retractación heroica. Durante 3 días, Juana vivió con el peso aplastante de su traición. Los jueces, satisfechos con haber quebrado a la doncella, la condenaron a prisión perpetua y la obligaron a vestir ropas de mujer como símbolo de su sumisión. Pero entonces, el 28 de mayo, algo extraordinario sucedió. Los carceleros ingleses encontraron a Juana vestida nuevamente con ropas masculinas, en clara violación de los términos de su abjuración. Cuando Cauchon llegó a interrogarla, ella declaró con una voz clara y firme: he hecho mal al abjurar. Todo lo que dije e hice fue por miedo al fuego. Prefiero morir antes que permanecer en prisión. Mis voces eran de Dios. Era una declaración de muerte. Al retractarse de su abjuración, Juana se convertía automáticamente en una relapsa, una hereje reincidente que no podía recibir misericordia según el derecho canónico. Pero también era un acto de valor supremo, una reafirmación final de su fe y su verdad interior. Los carceleros reportaron más tarde que durante la noche anterior a su retractación, Juana había experimentado una visión final. San Miguel, Santa Margarita y Santa Catalina se le habían aparecido una última vez, no para reprocharle su momento de debilidad, sino para consolarla y asegurarle que su martirio sería su gloria final. ¿El amanecer final? El 30 de mayo de 1431, a las 9 de la mañana, Juana de Arco fue llevada a la plaza del Mercado Viejo de Rouen para su ejecución. Tenía 19 años, 4 meses y algunos días. Había pasado menos de 3 años desde que había escuchado por primera vez las voces en el jardín de su padre. Vestía un vestido largo de mujer y llevaba en la cabeza una mitra de papel en la que estaban escritos sus crímenes: hereje, relapsa, apóstata, idólatra. Pero incluso en ese momento de suprema humillación, había algo en su porte que imponía respeto incluso a sus enemigos. El verdugo había preparado una pira especialmente alta para asegurar que las llamas consumieran completamente el cuerpo,
evitando que quedaran reliquias que pudieran convertirse en objetos de veneración. Pero había subestimado el poder del símbolo que estaba a punto de crear. Mientras era atada al poste, Juana pidió que le trajeran una cruz. Un soldado inglés, conmovido por su serenidad, construyó rápidamente una cruz con 2 palos y se la entregó. Ella la besó y la puso contra su pecho. Luego pidió que trajeran la cruz procesional de la iglesia de Saint-Sauveur para que pudiera verla mientras las llamas la consumían. El fraile Martín Ladvenu, uno de los pocos clérigos que había mostrado compasión hacia ella durante el juicio, se acercó para darle los últimos sacramentos. Con lágrimas en los ojos, le susurró palabras de consuelo y le aseguró que su alma volaría directamente al paraíso. Las últimas palabras. Cuando las antorchas se acercaron a la pira, Juana levantó su voz por última vez. Sus palabras finales resonaron por toda la plaza, claras y firmes a pesar del terror que debía sentir. Jesús. 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 Repetía el nombre del Salvador una y otra vez, como si fuera un ancla en medio de la tormenta de dolor que se aproximaba. Los testigos reportaron más tarde que incluso cuando las llamas comenzaron a lamer sus pies, siguió invocando el nombre de Cristo con una voz que no mostraba signos de duda o desesperación. El fuego creció rápidamente, alimentado por la madera seca y el viento matutino. Pero incluso mientras las llamas la envolvían, Juana mantuvo sus ojos fijos en la cruz que sostenían ante ella, como si viera en ella no un símbolo de muerte sino una promesa de redención. Los milagros del martirio. Los cronistas de la época registraron varios acontecimientos extraordinarios durante la ejecución que fueron interpretados como signos divinos. Varios testigos juraron que, en el momento de la muerte de Juana, vieron una paloma blanca elevarse desde las llamas y volar hacia los cielos. Otros afirmaron que las llamas formaron momentáneamente la forma de una cruz antes de consumir completamente el cuerpo. Pero el milagro más impactante fue el efecto que la muerte de Juana tuvo en quienes la presenciaron. Jean Tressart, secretario del rey de Inglaterra, fue visto llorando abiertamente y exclamando: «Estamos perdidos. Hemos quemado a una santa». Un soldado inglés que había jurado que él mismo encendería la pira se desmayó al ver las llamas consumir a la joven y tuvo que ser llevado a una taberna para recuperarse. Incluso el verdugo, un hombre endurecido por años de ejecutar a criminales, reportó más tarde algo que lo perseguiría el resto de su vida. Cuando las llamas finalmente se extinguieron y él fue a recoger las cenizas para arrojarlas al Sena, encontró que el corazón de Juana permanecía intacto, sin quemar, como si el fuego no hubiera podido tocarlo. El silencio terrible. En las horas que siguieron a la ejecución, una extraña quietud se apoderó de Rouen. Era como si la ciudad misma estuviera procesando la magnitud de lo que había presenciado. Los soldados ingleses que habían vitoreado al principio ahora caminaban en silencio por las calles. Los ciudadanos que habían venido a presenciar el espectáculo regresaron a sus casas con expresiones perturbadas. Pierre Cauchon, el arquitecto del juicio, intentó proyectar satisfacción por el trabajo cumplido, pero quienes lo conocían notaron que algo fundamental había cambiado en él. Había conseguido lo que quería, la destrucción física de Juana de Arco. Pero en el proceso, había creado algo mucho más peligroso para sus objetivos, una mártir. Las cenizas de Juana fueron efectivamente arrojadas al río Sena, dispersadas para que no quedara rastro físico de su existencia. Pero sus captores no pudieron dispersar la memoria de lo que había representado, no pudieron arrojar al río la inspiración que había encendido en el corazón de Francia. La transformación de Francia. La noticia de la muerte de Juana se extendió por Francia como un incendio. Pero en lugar del desaliento que los ingleses esperaban, la ejecución de la doncella provocó una ira fría y determinada que resultó mucho más peligrosa que cualquier entusiasmo religioso. Carlos VII, que había permanecido pasivo durante la captura y juicio de Juana, finalmente comprendió la magnitud de lo que había perdido. No era solo una comandante militar lo que había muerto en Rouen, era el símbolo mismo de la legitimidad de su reino. Al permitir que los ingleses ejecutaran a quien lo había puesto en el trono, había enviado un mensaje terrible sobre su propia autoridad.
Los nobles franceses que habían conspirado contra Juana en vida ahora competían por asociarse con su memoria. Los generales que habían resentido su ascenso meteórico ahora hablaban de ella como de la más grande estratega que Francia había conocido. El pueblo, que la había venerado en vida, ahora la convertía en una santa popular cuya intercesión se invocaba en las batallas contra los invasores. El juicio de la rehabilitación. Pero tal vez el tributo más poderoso a la memoria de Juana fue lo que sucedió 25 años después de su muerte. En 1456, Carlos VII ordenó un nuevo juicio, esta vez para revisar la condena que había destruido a quien lo había salvado. El juicio de rehabilitación fue exhaustivo y meticuloso. Se llamó a más de 100 testigos, desde los compañeros de infancia de Juana en Domremy hasta los soldados que habían luchado a su lado en Orleans. Se examinaron todos los documentos del juicio original, se analizaron todas las acusaciones, se revisaron todos los procedimientos. La conclusión fue unánime y devastadora para quienes la habían condenado. Juana de Arco había sido víctima de un juicio político disfrazado de proceso religioso. Condenada por jueces corruptos que actuaban bajo presión inglesa, ejecutada por crímenes que jamás había cometido. El 7 de julio de 1456, exactamente 25 años después de su muerte, la sentencia original fue oficialmente anulada. Juana fue declarada inocente de todas las acusaciones de herejía y fue reconocida como una verdadera visionaria que había actuado bajo inspiración divina. El legado eterno. Pero la verdadera rehabilitación de Juana no vino de tribunales humanos sino del veredicto de la historia. En los años que siguieron a su muerte, Francia completó la expulsión de los ingleses y se consolidó como una nación unificada y poderosa. La semilla de nacionalismo francés que ella había plantado con su ejemplo creció hasta convertirse en un árbol cuyas raíces se extendían por toda la sociedad francesa. Los ingleses, por su parte, descubrieron que ejecutar a Juana había sido el error estratégico más grave de toda la Guerra de los 100 años. En lugar de desmoralizar a los franceses, su martirio los había galvanizado. En lugar de restaurar el prestigio inglés, había demostrado que su dominio dependía del terror y la crueldad. En lugar de eliminar una amenaza, habían creado un símbolo eterno de resistencia contra la opresión extranjera. La Santa Guerrera. En 1920, casi 500 años después de su muerte, la Iglesia Católica canonizó oficialmente a Juana de Arco. La campesina que había sido quemada como hereje fue declarada santa, la visionaria que había sido acusada de comerciar con demonios fue reconocida como una de las almas más puras que jamás habían caminado sobre la tierra. Pero tal vez más importante que cualquier reconocimiento oficial fue el lugar que Juana ocupó en el corazón de la humanidad. Se convirtió en el símbolo universal de la resistencia contra la injusticia, del coraje individual frente a la opresión organizada, de la fe inquebrantable en medio de la adversidad abrumadora. Su historia resonó a través de los siglos con cualquiera que se hubiera enfrentado a fuerzas aparentemente invencibles. Los patriotas de la Revolución Americana la invocaron en su lucha contra el Imperio Británico. Los resistentes franceses durante la Segunda Guerra Mundial vieron en ella un modelo de resistencia contra la ocupación extranjera. Los luchadores por la libertad en todo el mundo encontraron en su ejemplo la inspiración para perseverar cuando todo parecía perdido. La lección eterna. La vida de Juana de Arco nos enseña verdades que trascienden cualquier época o cultura específica. Nos muestra que la edad no es barrera para la grandeza, que la educación formal no es prerequisito para la sabiduría, que el origen humilde no impide el destino extraordinario. Pero más profundamente, nos revela algo fundamental sobre la naturaleza humana, que en momentos de crisis suprema, a veces surge un individuo que encarna todas las virtudes de su pueblo, que cristaliza todas sus aspiraciones más nobles, que demuestra que lo imposible es meramente lo que aún no se ha intentado con suficiente determinación. Juana vivió solo 19 años, pero en ese breve tiempo logró lo que generaciones de nobles, generales y reyes no habían conseguido. Transformó una nación derrotada en una fuerza victoriosa. Convirtió la desesperanza en esperanza. Demostró que la fe verdadera puede mover no solo montañas, sino el curso mismo de la historia.
el eco eterno. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta historia extraordinaria, pero no al final de su influencia. Porque las vidas verdaderamente grandes no terminan con la muerte, se extienden a través de los siglos como ondas en un estanque, tocando e inspirando a generaciones que ni siquiera conocieron el nombre de quien las inspiró. Juana de Arco, la campesina de Domremy que escuchó voces celestiales, que convenció a un rey, que liberó una nación, que murió en las llamas pero cuyo espíritu nunca fue consumido. Sigue viviendo hoy en cada acto de coraje moral, en cada momento de fe inquebrantable, en cada instante en que alguien elige hacer lo correcto a pesar del costo personal. Su vida nos recuerda que la historia no es solo el relato de lo que fue, sino la promesa de lo que puede ser cuando los corazones humanos se abren a las posibilidades infinitas del espíritu. Que en cada época, en cada lugar, en cada circunstancia, siempre existe la oportunidad de que una voz se alce por la justicia, de que una vida se entregue por la verdad, de que un alma demuestre que lo divino aún camina entre nosotros. Esta ha sido la historia de Juana de Arco, la doncella de Orleans, la Virgen guerrera, la santa que comenzó como campesina y terminó como leyenda. Una historia de fe, valor, sacrificio y triunfo final que nos acompaña desde las páginas de la historia hasta los sueños de nuestro presente. Que su ejemplo ilumine nuestros propios momentos de oscuridad, que su coraje fortalezca nuestras propias decisiones difíciles, y que su fe nos recuerde que incluso en los tiempos más desesperados, la esperanza nunca muere completamente mientras haya corazones dispuestos a mantenerla viva. Y así, queridos compañeros de Ecos del Pasado, concluimos esta jornada extraordinaria a través de la vida de una de las figuras más fascinantes y conmovedoras de la historia humana. Juana de Arco nos demuestra que la grandeza no conoce límites de edad, género o condición social. Que una campesina analfabeta puede cambiar el destino de naciones, que una voz joven puede despertar la conciencia de todo un pueblo, que la fe verdadera puede obrar milagros que desafían toda lógica humana. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios momentos de llamado, sobre esas voces interiores que a veces nos susurran sobre misiones que parecen imposibles, sobre destinos que parecen estar más allá de nuestras capacidades. Tal vez todos llevamos dentro una chispa de esa misma fuerza que transformó a una pastora de ovejas en la salvadora de Francia. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la emoción de acompañar a Juana desde los campos de Domremy hasta las llamas de Rouen, te invito a que compartas este viaje con otros. Deja tu like si la historia de la doncella ha resonado en tu alma, suscríbete para seguir explorando juntos estas vidas extraordinarias que han moldeado nuestro mundo, y activar esa campanita que nos permite seguir conectados en este refugio de historias humanas. En los comentarios, cuéntanos, ¿qué momento de la vida de Juana te impactó más profundamente? ¿Su primera visión en Domremy? ¿Su encuentro con el delfín en Chinon? ¿La liberación milagrosa de Orleans? ¿Su valor inquebrantable en el juicio de Rouen? Nos vemos en el próximo episodio de Ecos del Pasado, donde continuaremos descubriendo las vidas que han iluminado la historia humana. Hasta entonces, que los ecos de estas grandes almas acompañen tus sueños y fortalezcan tu espíritu. Que tengas una noche llena de paz, y recuerda, las voces más importantes que podemos escuchar son a menudo las que susurran en nuestro propio corazón sobre lo que podemos llegar a ser.